Arriesgué mi vida por una desconocida y terminé con quemaduras graves. Llamé a mi mamá y gritó, imbécil, ¿por qué arriesgarte por alguien que ni conoces? Y colgó. Jamás me visitaron, hasta que se enteraron de quién era la familia de la niña que salvé. Si aún no estás suscrito al canal, haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Tu apoyo significa todo para nosotros. Si esta historia te parece interesante, déjale un like. También me encantaría saber de qué ciudad eres, déjanos el nombre de tu ciudad en los comentarios. Ahora, empecemos con la historia. Hola, me llamo Eladio Vargas. Tengo 30 años y soy paramédico en la Cruz Roja de Fresnillo, Zacatecas. Si alguna vez han estado aquí, sabrán cómo es, un lugar donde el sol pega con fuerza y el aire huele a tierra seca y a polvo mineral. Un lugar de gente trabajadora, de rostros curtidos por el sol y manos ásperas. Aquí crecí y aquí es donde, la mayor parte del tiempo, siento que no encajo del todo. Ahora mismo estoy sentado en el pequeño comedor de mi apartamento. Es un lugar humilde, con muebles de segunda mano y una ventana que da a un patio polvoriento. El café se está enfriando en la taza, y el eco del último turno todavía resuena en mis oídos, las sirenas, las voces apuradas, el pulso acelerado que nunca parece calmarse del todo. Este trabajo, el de salvar vidas, es mi vocación. Es lo que le da sentido a mis días, pero también es lo que me recuerda constantemente la fragilidad de todo. En esta soledad autoimpuesta, con el único sonido del refrigerador zumbando, es cuando los pensamientos se agolpan. Pienso en mi familia. En teoría, deberían ser mi ancla, mi refugio. Pero la verdad es que mi único hogar verdadero, mi única luz constante en un mundo a menudo gris, es mi abuela Alma. Ella vive en una casita a las afueras del pueblo, un lugar impregnado del aroma de sus guisos y de una paz que no encuentro en ningún otro sitio. Ella es la única que me ve, de verdad. Para el resto de mi familia, bueno, para ellos, a veces siento que soy poco más que una sombra, una billetera con patas o un recuerdo lejano. Y esa sensación, amigos míos, es un peso que llevo cargando desde que tengo memoria. Es una herida que, por más que intento, nunca termina de cerrar. Para que entiendan mejor, déjenme contarles algo. Recuerdo una noche, no hace mucho, justo el día de la quincena. Llegué a casa de mis padres muerto de cansancio después de un turno doble. El olor a frijoles refritos y tortillas calientes me recibió en la puerta, un aroma que debería significar hogar, pero que para mí se había convertido en el preludio de una obra de teatro que ya me sabía de memoria. Mi madre, Lidia, salió de la cocina secándose las manos en el delantal. Su sonrisa era amplia, pero sus ojos, afilados y calculadores, no se detuvieron en mi rostro cansado, sino en el sobreabultado que asomaba del bolsillo de mi camisa. «Mijo, qué bueno que llegas», dijo, su voz melosa. «¿Estás comiendo bien? Te ves más flaco. Necesitas fuerzas para la chamba y para traernos el sustento». Antes de que pudiera responder, su mano ya estaba sobre la mía, guiándola hacia el sobre. Se lo entregué, como siempre. Mi padre, Arturo, ni siquiera levantó la vista del periódico deportivo. Estaba sentado en su sillón de siempre, el que tiene la forma de su cuerpo hundida en el cojín. Solo emitió un gruñido a modo de saludo. Para él, mi trabajo en la Cruz Roja nunca fue un trabajo de verdad. Un hombre, según él, debía trabajar con las manos, romperse la espalda en la mina o en el campo, no jugando a la ambulancia. En ese momento, la puerta se abrió de golpe y entró mi hermano, Raúl. 2 años menor que yo, pero con el doble de carisma y el triple de problemas. Era el sol de esa casa, el niño de oro de la familia Vargas. Con su sonrisa encantadora y sus ojos brillantes, siempre conseguía lo que quería. «Familia», exclamó, llenando la habitación con su energía. «¿Qué hay de cenar? Vengo con un hambre que no veas». Mi madre se iluminó, corriendo a servirle el plato más grande. Mi padre, por fin, bajó el periódico y le sonrió. «¿Cómo te fue, campeón? ¿Cerraste ese trato que me dijiste?» Raúl se encogió de hombros con una confianza que yo jamás poseí. «Casi, apá.
Me faltó un empujoncito. De hecho, y aquí vino el giro que yo ya esperaba, el nudo que se formaba en mi estómago cada quincena, de eso quería hablarles. Se sentó a la mesa, ignorándome por completo, y comenzó a hablar de una pequeña deuda de un juego de cartas, de una inversión que no podía dejar pasar. Yo me quedé de pie junto a la puerta, sintiéndome invisible, un espectador en mi propia tragedia familiar. Eladio, mijo, dijo mi madre, sin mirarme. Dale a tu hermano lo que necesita. Para eso está la familia, para apoyarse. Él es el que tiene futuro, el que nos va a sacar de pobres. Mi padre asintió. Tu hermano tiene visión para los negocios. Tú eres el mayor, es tu responsabilidad cuidarlo. Sentí el peso de esas palabras, de años de comparación, de sentirme siempre el segundo plato. Abrí la boca para protestar, para decir que ese dinero era para mis gastos, para ayudar a la abuela, para, quizás, ahorrar un poco para mí. Pero las palabras no salieron. ¿Para qué? Era una batalla que había perdido antes de empezar. Metí la mano en el bolsillo, saqué los pocos billetes que había guardado para mí y se los di a Raúl. Él los tomó sin siquiera darme las gracias, con una sonrisa triunfante. Esa noche, cené en silencio, tragando la comida junto con el sabor amargo de la injusticia. Al irme, nadie me acompañó a la puerta. Yo era el proveedor, el pilar silencioso, pero nunca, nunca, parte del círculo de luz que rodeaba a mi hermano. Era solo la sombra que financiaba sus sueños. Volvamos al presente, o más bien, al día que lo cambió todo. Estaba en la base de la Cruz Roja, limpiando el equipo de la ambulancia con mi compañero y mejor amigo, Jesús, a quien todos llamábamos Chuy. Chuy era mi contrapeso, ruidoso, bromista y con una visión de la vida mucho más simple y alegre que la mía. Era el hermano que la vida me había dado. Oye, Eladio, ¿ya le dijiste a tu familia que se compre su propia mina de oro en vez de explotarte a ti? Me dijo, dándome un codazo mientras pulía una camilla. Solté una media sonrisa. Ya sabes cómo es, Chuy. Es mi familia. No, compa. Esa no es familia, es una sociedad anónima donde tú eres el único socio que pone la lana. Deberías comprarte esa camioneta que tanto quieres, la Ford viejita. Darte un gusto. O llevar a Doña Alma de vacaciones, aunque sea a la playa de Mazatlán. Pensé en eso. Una camioneta mejor, unas vacaciones para la abuela. Sueños pequeños, pero que se sentían a 1.000.000 de kilómetros de distancia. Quizás el próximo año, dije, más por costumbre que por convicción. Estábamos en eso, hablando de cosas triviales, del partido de fútbol del fin de semana, de los tacos de la esquina, cuando la alarma sonó. No fue el sonido habitual, el que te avisa de un accidente de coche o de un enfermo que necesita traslado. Este era diferente. Agudo, insistente, cargado de pánico. La voz del despachador crepitó en la radio, y se me heló la sangre. Todas las unidades disponibles. Incendio masivo en la vecindad La Esperanza, en el centro. Se reportan múltiples atrapados, incluyendo niños. Repito, incendio estructural, código rojo. La atmósfera ligera se evaporó en un instante. Chuy y yo nos miramos. En sus ojos vi el mismo reflejo que cegaramente había en los míos, una mezcla de adrenalina y un miedo frío y punzante. Nos pusimos los chalecos, agarramos los botiquines de trauma y saltamos a la ambulancia en menos de 10 segundos. Mientras corríamos por las calles de Fresnillo, con la sirena abriéndonos paso, el mundo exterior parecía moverse en cámara lenta. Mi corazón martilleaba contra mis costillas. Un incendio en una vecindad vieja, eso era una trampa mortal. Construcciones antiguas, pasillos estrechos, materiales inflamables. Era el peor escenario posible. La calma se había roto. Y sin saberlo, yo me dirigía de frente hacia el infierno, un infierno que no solo pondría a prueba mi cuerpo, sino que quemaría hasta los cimientos todo lo que creía saber sobre mi vida. Cuando llegamos a la vecindad La Esperanza, la escena era dantesca. El edificio de 2 plantas, que en sus buenos tiempos debió ser un lugar lleno de vida, ahora vomitaba un humo negro y espeso por cada una de sus ventanas.
Las llamas, de un naranja violento, lamían la fachada de adobe y se enroscaban en las vigas de madera del techo como serpientes de fuego. El aire estaba cargado con el rugido del incendio, un sonido gutural y amenazante, mezclado con los gritos desesperados de la gente y el llanto agudo de los niños. Los bomberos ya estaban allí, luchando una batalla desigual contra el monstruo de fuego. Policías acordonaban la zona, manteniendo a raya a una multitud de vecinos y familiares con los rostros desfigurados por el pánico. Chuy y yo nos bajamos de un salto y montamos un puesto de triaje improvisado en la acera de enfrente, recibiendo a los primeros heridos que los bomberos lograban sacar, gente con quemaduras, intoxicados por el humo, cubiertos de hollín y terror. Trabajábamos a un ritmo frenético, estabilizando, vendando, administrando oxígeno. Cada segundo contaba. Pero mi mirada no dejaba de desviarse hacia el edificio en llamas. En medio del caos, una mujer se abrió paso a la fuerza a través del cordón policial y corrió hacia nosotros, agarrándome del brazo con una fuerza increíble. Mi hija. Mi hija Sofía sigue adentro. Gritaba, con la voz rota por la histeria. En el último cuarto del segundo piso. No puede salir, por favor, sálvenla. El jefe de bomberos, un hombretón llamado Ricardo, se acercó y la sujetó con cuidado. Señora, cálmese. Ya no podemos entrar, la estructura está a punto de colapsar. Es demasiado peligroso. Pero yo vi la mirada de esa madre. Vi el terror puro, el amor desesperado que trasciende cualquier lógica o peligro. Y escuché, o creí escuchar, un llanto débil, casi imperceptible, proveniente de la ventana superior que la mujer señalaba. Era una ventana oscura, envuelta en humo. No lo pensé. Quizás fue el instinto, quizás fue la imagen de mis propios fantasmas, la necesidad de demostrar algo, aunque fuera a mí mismo. Le hice una seña a Chuy. Cúbreme. Eladio, no seas idiota. ¿Escuchaste al jefe? Me gritó, pero yo ya estaba corriendo. Me empapé una toalla con agua de una de las mangueras, me la puse sobre la boca y la nariz y me metí en el edificio. El calor era sofocante, como entrar en un horno. El humo era tan denso que me quemaba los ojos y los pulmones. Avancé a tientas por el pasillo, guiándome por la pared, gritando el nombre de la niña. Sofía. Escuché un quejido a mi derecha. La última puerta. La pateé y se abrió. Adentro, en el suelo, acurrucada junto a una cama, estaba una adolescente de unos 15 o 16 años. Estaba inconsciente, con el rostro pálido cubierto de hollín. La cargué en brazos. No pesaba mucho, pero el aire viciado hacía que cada paso fuera una tortura. El edificio crujía a mi alrededor, protestando, a punto de rendirse. Cuando estaba a mitad del pasillo de vuelta, escuché un estruendo ensordecedor sobre mí. Miré hacia arriba y vi una viga de madera maciza, envuelta en llamas, desplomándose directamente hacia nosotros. No hubo tiempo para pensar. En un acto reflejo, giré mi cuerpo y la cubrí con mi espalda, encogiéndome sobre ella. El impacto fue brutal. Un dolor agudo, blanco y cegador me atravesó el hombro y la espalda, como si 1000 cuchillos al rojo vivo me hubieran apuñalado a la vez. Grité, o creo que lo hice. El mundo se meció, mi visión se llenó de puntos negros. Pero sentí el cuerpo frágil de la niña bajo el mío, y supe que tenía que seguir. Me puse de pie a duras penas, cojeando, arrastrando más que cargando a Sofía. El dolor era una niebla roja que lo envolvía todo. Logré llegar a la entrada justo cuando los bomberos se disponían a entrar a buscarme. Se la entregué a uno de ellos y luego, mis piernas cedieron. Lo último que vi fue el rostro preocupado de Chuy gritando mi nombre antes de que la oscuridad me tragara por completo. Desperté con un pitido monótono y constante en los oídos. El olor no era a humo, sino antiséptico, un olor limpio y frío que asociaba con mi trabajo, pero desde el otro lado de la camilla. Abrí los ojos y una luz blanca y fluorescente me cegó por un momento. Estaba en una habitación de hospital. Tenía una vía intravenosa en el brazo y un dolor sordo y punzante me martilleaba la espalda y el hombro. Una enfermera entró y sonrió al verme despierto. «Qué bueno que reacciona, señor Vargas».
Nos dio un buen susto. Poco después, entró una doctora, una mujer de unos 40 años con una mirada amable pero profesional. Se presentó como la doctora Elena Robles. Eladio, ¿verdad? Dijo, revisando mi expediente. Tuviste mucha suerte. Tienes quemaduras de segundo grado en la espalda y el brazo izquierdo, y una conmoción cerebral leve por el golpe. Te quedarás aquí en observación por lo menos un par de semanas. Salvaste la vida de esa niña. Eres un héroe. Héroe. La palabra sonaba extraña, hueca. Yo no me sentía un héroe. Me sentía adolorido, exhausto y, extrañamente, solo. Cuando me dejaron solo, pedí un teléfono. Mi primer instinto, estúpido e irracional, fue llamar a mi madre. A pesar de todo, una parte de mí, el niño que todavía vive en mi interior, anhelaba escuchar su voz, buscar consuelo. Marqué el número con los dedos temblorosos. ¿Bueno? Contestó su voz, siempre con un tono de impaciencia. Mamá, soy yo, Eladio, dije, mi voz sonaba ronca y débil. ¿Eladio? ¿Qué pasa? ¿Por qué hablas así? Estoy en el hospital. Hubo un incendio, estoy herido. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Un silencio largo, pesado. Pude escuchar su respiración y luego un suspiro de exasperación. Y entonces, las palabras que se grabaron a fuego en mi memoria, más dolorosas que cualquier quemadura. Pero qué imbécil. Su voz se volvió un chillido frío y afilado. ¿Cómo se te ocurre? ¿Arriesgar tu vida por una extraña? Nadie te lo pidió. Estamos muy ocupados aquí, tu hermano Raúl se metió en otra pelea en el bar y tu padre tuvo que ir a sacarlo. Deja de darnos problemas y cuídate tú solo. Y colgó. El teléfono se resbaló de mi mano y cayó sobre la sábana. Me quedé mirando el techo blanco, sintiendo un frío que no tenía nada que ver con la temperatura de la habitación. El dolor de mis quemaduras se desvaneció, reemplazado por un dolor mucho más profundo, uno que me apretaba el pecho hasta dejarme sin aire. Sabía que eran así. Había vivido con su indiferencia toda mi vida. Pero escucharlo en ese momento, en mi punto más vulnerable, fue como si me hubieran arrancado el corazón y lo hubieran pisoteado en el suelo. Más tarde, le envié un mensaje a mi padre, estoy en el hospital general. Sufrí un accidente en el trabajo. La respuesta llegó una hora después, tu madre ya me dijo. Compórtate y no causes más líos. Le escribí a Raúl, estoy herido, güey. Su respuesta, qué mal, carnal. Luego te caigo. Nunca vino. Nadie vino. En esa habitación de hospital estéril, rodeado de máquinas que pitaban celebrando que seguía vivo, me sentí más abandonado y solo que nunca. El héroe del que hablaba la doctora era un completo idiota, un idiota que había arriesgado su vida por una desconocida mientras su propia familia no movería un dedo por él. Los primeros días en el hospital fueron un borrón de dolor, analgésicos y un sueño intermitente lleno de pesadillas con fuego y humo. Cada vez que me cambiaban los vendajes, tenía que apretar los dientes para no gritar. Las enfermeras eran amables, pero sus gestos profesionales solo subrayaban la ausencia de un toque familiar, de una mano que me sostuviera por puro cariño y no por deber. Y entonces, al tercer día, cuando la autocompasión amenazaba con ahogarme, la puerta de mi habitación se abrió y entró un torbellino de energía y amor. Era mi abuela Alma. A pesar de sus 70 y tantos años, caminaba erguida, con su rebozo de colores envuelto sobre los hombros y una bolsa de tela en la mano. Sus ojos, oscuros y brillantes, se llenaron de lágrimas al verme, pero su sonrisa era firme. Mi niño valiente, dijo, su voz temblorosa pero llena de un orgullo que me estremeció. Se sentó a mi lado, evitando con cuidado mis heridas, y tomó mi mano buena entre las suyas, que eran cálidas y arrugadas. De su bolsa sacó un termo con atole de guayaba y un paquetito con galletas de jengibre, las que me horneaba desde niño. Para que agarres fuerzas. Un cuerpo herido necesita un alma contenta. Me contó que todo el pueblo hablaba de mí, que el periódico local había publicado una pequeña nota sobre el paramédico heroico. Me sentí un poco avergonzado,
pero ella me miró con seriedad. No dejes que te importe lo que digan los demás, ni para bien ni para mal, me aconsejó, como si leyera mi mente. Tú no hiciste esto por la fama. Lo hiciste porque tienes un corazón bueno y grande. Eso es lo único que cuenta. Eres una llama, Eladio, siempre te lo he dicho. Y a veces, las llamas tienen que arder con más fuerza en la oscuridad. Esa tarde también vino Chui. Entró haciendo ruido, como siempre, con una bolsa de fruta y unas revistas de coches. «Compadre», exclamó. «Casi nos matas del susto. Pero mírate, más duro que una piedra de río. Ya eres famoso, ¿sabes? Las enfermeras no dejan de preguntar por el héroe guapo». Su presencia llenó la habitación de vida. Me contó chismes de la base, se burló de mi pijama de hospital y me prometió que me guardaría los mejores turnos para cuando volviera. Su lealtad incondicional, su amistad sin adornos, era un bálsamo. La visita de mi abuela y de Chui fue como un trago de agua fresca en el desierto. Me recordaron que, aunque la familia que me había tocado en suerte me había dado la espalda, yo había sabido construir otra. Una familia pequeña, sí, pero real. Una familia elegida, cuyos lazos no eran de sangre, sino de un afecto puro y verdadero. Eran mi luz en la más profunda oscuridad. Había pasado casi una semana. Mis heridas empezaban a sanar lentamente, pero la herida de mi corazón seguía abierta y sangrante. Me había resignado a la soledad, a la compañía intermitente de las enfermeras y a las visitas diarias de mi abuela. Por eso, cuando una tarde la puerta se abrió y reveló a 3 personas que no conocía, me quedé helado. Eran un hombre alto, de unos 50 años, con un traje caro que parecía fuera de lugar en un hospital público de Fresnillo. A su lado, una mujer elegante, con un aire de tristeza refinada. Y detrás de ellos, un poco escondida, estaba ella. La niña del incendio. Sofía. Se veía muy diferente. Su rostro estaba limpio, su cabello rubio recogido en una coleta, y aunque parecía frágil, sus ojos azules me miraban con una intensidad que me sorprendió. El hombre se acercó a mi cama. Su presencia imponía respeto. «Señor Vargas». «Eladio». «Mi nombre es Ricardo Montemayor». El nombre me sonó. Montemayor. Una de las familias más ricas y poderosas del norte del país. Dueños de minas, de empresas, una leyenda en el mundo de los negocios. Miré a la niña y lo entendí todo. «Esta es mi esposa, Isabel», continuó el hombre, con una voz grave pero cálida, «y nuestra hija, Sofía». Me incorporé un poco en la cama, sintiéndome torpe y fuera de lugar. «¿Cómo está ella?», fue lo único que se me ocurrió preguntar. La mujer, Isabel, dio un paso adelante, con los ojos llenos de lágrimas. «Está viva. Y es gracias a usted». «No tenemos palabras, señor Vargas». Nos devolvió a nuestra hija. Sofía se acercó entonces, con timidez. En sus manos llevaba una pequeña caja de regalo. «Gracias, Eladio», dijo, su voz apenas un susurro. «Si no fuera por ti, yo». Me tendió la caja. La abrí con cuidado. Dentro, sobre un cojín de terciopelo, había una simple pulsera de cuero trenzado. Pero prendido a ella había un pequeño dije de plata, un milagrito en forma de corazón. «Es para darte las gracias», dijo. «Y para que te proteja». Me puse la pulsera en la muñeca buena. El gesto, tan simple y sincero, me conmovió profundamente. «Gracias, Sofía. Me alegro de que estés bien». «Solo hice mi trabajo». «No», interrumpió don Ricardo, su voz firme y llena de emoción. «Usted no solo hizo su trabajo. Usted arriesgó su vida por mi hija cuando todos los demás decían que era imposible. Eso no tiene precio. Le debemos una deuda que jamás podremos pagar». Me sentí incómodo ante tanta gratitud. No estaba acostumbrado. Cualquiera en mi lugar habría hecho lo mismo. Don Ricardo me miró fijamente, y en sus ojos vi una mezcla de admiración y una seriedad profunda. «No, Eladio. No cualquiera lo habría hecho». Se quedaron un rato más,
preguntando por mi recuperación. Antes de irse, don Ricardo me dejó una tarjeta de presentación sobre la mesita de noche. Tenía solo su nombre y un número de teléfono. Cuando esté completamente recuperado y fuera de aquí, llámeme, dijo. Por favor. Usted y yo tenemos que hablar. Vi cómo se marchaban, dejando tras de sí un leve aroma a perfume caro y un aura de un mundo que me era completamente ajeno. Me quedé mirando la pulsera en mi muñeca y la tarjeta sobre la mesa. No tenía ni idea de lo que esa visita significaba, pero una extraña sensación, una mezcla de curiosidad y un presentimiento de que algo grande estaba a punto de suceder, se instaló en mi pecho. Pasó un mes. Un mes de fisioterapia dolorosa, de aprender a mover de nuevo mis músculos atrofiados y de ver cómo las cicatrices rojizas de mi espalda se convertían en un mapa permanente de aquella noche. Finalmente, me dieron el alta. Volví a mi pequeño apartamento, a mi vida de siempre, pero algo dentro de mí había cambiado. La tarjeta de don Ricardo Montemayor seguía en el cajón de mi mesita de noche, casi quemándome. Un día, junté el valor suficiente y marqué el número. Contestó él personalmente, como si estuviera esperando mi llamada. Me citó en su oficina al día siguiente. No estaba en Fresnillo, por supuesto. Tuve que tomar un autobús a la capital del estado, a un edificio de cristal y acero que parecía un espejismo en medio del paisaje semidesértico. El lujo de la oficina me abrumó. Mármol, madera oscura, obras de arte en las paredes y una vista panorámica de la ciudad. Don Ricardo me recibió con una sonrisa genuina y un apretón de manos firme. Eladio, qué bueno verte de pie, dijo, indicándome un sillón de piel tan cómodo que sentí que me hundía en él. ¿Cómo sigue esa espalda? Mucho mejor, don Ricardo, gracias. Sanando. Hablamos un rato sobre mi recuperación, sobre Sofía, que ya había vuelto a la escuela. Luego, su rostro se puso serio. Se inclinó sobre su enorme escritorio y me miró directamente a los ojos. Eladio, he pensado mucho en cómo agradecerte. Las palabras no son suficientes. Los regalos materiales se sienten vacíos. Mi familia y yo te debemos la vida de nuestra hija, que es nuestra propia vida. Y eso es impagable. De verdad, señor, no hice nada esperando algo a cambio, repetí, sintiéndome cada vez más nervioso. Lo sé, dijo, y su voz sonó completamente sincera. Lo sé. He investigado un poco sobre ti, si me lo permites. Sé de dónde vienes, sé de tu trabajo, de tu dedicación. Y sé que eres un hombre de un valor y una integridad que rara vez se encuentran. Y es precisamente por eso que quiero hacer esto. Deslizó un sobre grueso y pesado sobre la madera pulida del escritorio, hasta dejarlo frente a mí. Esto no es un pago, Eladio. Considéralo un regalo. Una herramienta. Una oportunidad. Tú le diste a Sofía la oportunidad de vivir un futuro. Nosotros queremos darte a ti la oportunidad de construir el futuro que mereces, libre de preocupaciones. Mis manos temblaban mientras abría el sobre. Dentro había un documento y un cheque. Mis ojos se fijaron en la cantidad escrita en el cheque, y mi cerebro se negó a procesarla. Tuve que leerla 3, 4 veces. 100 millones de pesos. El aire se me escapó de los pulmones. Me quedé sin palabras, mirando el papel como si fuera de otro planeta. La cifra bailaba ante mis ojos. Era más dinero del que yo o cualquier persona de mi familia había visto o soñado en 10 generaciones. Don Ricardo, yo, no puedo aceptar esto, tartamudeé, empujando el sobre de vuelta. Es demasiado. Es una locura. Él detuvo mi mano con la suya, su gesto firme pero amable. Sí, puedes. Y lo harás. Sé que no lo hiciste por dinero, Eladio. Y por eso sé que eres la persona correcta para recibirlo. Piensa en todo lo que puedes hacer. Para ti, para tu abuela, para tu comunidad. Úsalo bien. Constrúyete la vida que te han negado. Es tuyo. Te lo ganaste con un acto de valentía que va más allá de cualquier precio. Salí de ese edificio con el cheque en el bolsillo de mi chaqueta, sintiendo su peso como si fuera un ladrillo.
El mundo parecía irreal, los sonidos de la ciudad lejanos. Me senté en una banca del parque, saqué el cheque y lo miré de nuevo. 100 millones de pesos. Mi vida, tal como la conocía, acababa de terminar. Y no tenía ni la más remota idea de qué iba a hacer ahora. Depositar el cheque fue una experiencia surrealista. Fui al banco de mi pueblo, el de siempre. La cajera, una chica joven que me conocía de vista, casi se desmaya al ver la cifra. Tuvo que llamar al gerente. El gerente, un hombre que antes apenas me saludaba, me llevó a una oficina privada, me ofreció café y me trató con un respeto y una solemnidad que rayaban en lo absurdo. No sé cómo, pero la noticia se filtró. Quizás fue el gerente del banco, quizás algún empleado de don Ricardo, o quizás fue la vecina de al lado de mi apartamento, doña Elvira, que tiene un doctorado en enterarse de todo. El caso es que, en menos de una semana, la historia corría por Fresnillo como la pólvora. Eladio, el paramédico, ahora es millonario. Y entonces, como era de esperar, mi teléfono empezó a sonar. La primera llamada fue de mi madre. Su voz, que la última vez que la escuché era un látigo de desprecio, ahora era almíbar puro. Mi hijo. Hijo de mi corazón. ¿Cómo estás? Canturreó. Oye, nos enteramos de la noticia. ¡Qué barbaridad! 100 millones. ¿Por qué no nos dijiste nada, mi amor? Tu padre y yo estamos tan orgullosos de ti. Sentí un hielo recorriéndome la espalda. Orgullosos. La palabra que nunca me habían dicho, ahora salía de sus labios con una facilidad pasmosa. He estado ocupado, mamá, respondí, mi voz plana, sin emoción. Bueno, pues ya no tienes que ocuparte de nada, mi rey. Escucha, estaba pensando, con ese dinero, podrías comprarnos una casa nueva, una grande, para toda la familia. Y tu hermano Raúl, pobrecito, necesita un empujón para empezar su negocio. La familia es lo primero, ¿verdad, mi cielo? Colgué antes de que pudiera seguir. La náusea me subía por la garganta. La segunda llamada, esa misma tarde, fue de mi padre. Su tono no era dulce, sino autoritario, como si estuviera dando una orden. Eladio. Tu madre me contó. Escúchame bien, muchacho. Es tu deber como hijo y como hermano mayor cuidar de esta familia. Ese dinero es una bendición para todos. Mañana mismo empezamos a ver terrenos para la casa. Y ni una palabra más. La tercera comunicación fue un mensaje de texto de Raúl. Corto y al grano. Carnal, escuché que te sacaste la lotería. Felicidades, güey. Oye, necesito $500,000 para arrancar un negocio. Préstamelos, ¿no? Al rato te los pago. Leí los mensajes, escuché los ecos de las llamadas, y el dolor que sentí en el hospital volvió con una fuerza devastadora. Pero esta vez, no era solo dolor. Era rabia. Una rabia fría y clara. No les importaban mis quemaduras, mi trauma, el hecho de que casi muero. No les importaba yo. Nunca les había importado. Solo olieron el dinero. Para ellos, yo no era un hijo o un hermano. Era un billete de lotería premiado. Y ahora, venían a cobrarlo. La máscara se les había caído, y lo que había debajo era más feo y retorcido de lo que jamás había imaginado. Con el teléfono apagado y el corazón hecho un nudo, conduje hasta el único lugar donde sabía que encontraría paz, la casa de mi abuela Alma. La encontré en su pequeño jardín, regando sus rosales. Al verme, supo que algo andaba mal. Dejó la regadera y me guió hasta los sillones de mimbre del porche. Sin que yo dijera una palabra, ella habló primero. ¿Ya te llamaron, verdad? Asentí, incapaz de hablar. Le conté todo. La llamada de mi madre, la orden de mi padre, el mensaje de mi hermano. Le hablé del cheque, de la visita de los Montemayor y de la presión que sentía, como si el peso de esos 100 millones de pesos me estuviera aplastando. Ella me escuchó en silencio, asintiendo lentamente, sus ojos oscuros fijos en los míos. Cuando terminé, tomó mi mano entre las suyas. Su piel era suave y fuerte a la vez.
Eladio, escúchame bien, dijo, su voz tranquila pero con un filo de acero. Tú no les debes nada, mi hijo. Absolutamente nada. Durante 30 años les has dado tu tiempo, tu dinero, tu amor y tu sacrificio, esperando recibir a cambio unas migajas de afecto que nunca llegaron. Ya les diste todo. Hizo una pausa, asegurándose de que sus palabras calaran hondo. Si no pudieron ver tu valor cuando arriesgaste tu vida por una niña, si no pudieron ver tu corazón cuando yacías herido en una cama de hospital, no lo verán ahora porque tengas dinero. Lo que ven ahora no eres tú. Es un espejismo, un reflejo de su propia codicia. Si no pueden ver tu valor, es su ceguera, no tu falta. Sus palabras fueron como un bálsamo y una revelación. Era verdad. Toda mi vida había estado tratando de ganarme un amor que no estaba en venta, un amor que simplemente no existía para mí en esa casa. Había estado encadenado a una esperanza vacía. ¿Qué hago, abuela? Pregunté, sintiendo que un peso enorme comenzaba a levantarse de mis hombros. Ella sonrió, una sonrisa sabia y un poco triste. Lo que debiste haber hecho hace mucho tiempo. Ser libre. Usa ese dinero para construir tu propia vida, no la que ellos quieren imponerte. Ayuda a quien lo merezca. Sé el hombre bueno y generoso que siempre has sido, pero protégelo. Protege tu corazón. A veces, la mayor prueba de amor propio es saber a quién cerrarles la puerta. Esa tarde, volví a encender mi teléfono. Marqué el número de mi madre. Contestó al primer timbrazo, ansiosa. Mamá, dije, mi voz firme, clara, sin un ápice de duda. Escúchame bien, porque no lo voy a repetir. No habrá casa nueva. No habrá dinero para los negocios de Raúl. Este dinero es mío. Y lo usaré para cuidar de la gente que sí ha cuidado de mí y para ayudar a otros que, como yo, han sido olvidados. Hubo un silencio de estupefacción, seguido de un torrente de insultos. Malagradecido, egoísta, mal hijo. Quizás, respondí con calma. Pero por primera vez en mi vida, soy libre. Adiós, mamá. Y colgué. Corté la llamada y, con ella, las cadenas que me habían atado durante 30 años. Dolió, sí. Pero fue un dolor limpio, un dolor que cura. El dolor de la libertad. A partir de ese día, me dediqué a construir, no a lamentar. Lo primero que hice fue buscar un lugar para mi abuela y para mí. Encontré un pequeño rancho a las afueras de Fresnillo, un lugar con una casa de adobe y teja roja, un gran terreno para que mi abuela plantara sus flores y sus árboles frutales, y una vista increíble de las colinas secas de Zacatecas. Cuando llevé a mi abuela a verlo, sus ojos se llenaron de lágrimas. Este es el paraíso, mijo, me dijo. Pero mi verdadero hogar eres tú. Nos mudamos una semana después, y adoptamos un perro callejero al que llamé Chispa. Con una parte importante del dinero, y con la asesoría de los abogados de don Ricardo, creé la Fundación Alma Vargas. El propósito era simple pero poderoso, ofrecer apoyo económico y cubrir los gastos médicos de trabajadores de bajos recursos, mineros, jornaleros, obreros, que sufrieran accidentes laborales y no tuvieran seguro. Cada carta de agradecimiento que recibíamos era una confirmación de que estaba en el camino correcto. La llama de la que hablaba mi abuela no solo ardía para mí, sino que ahora podía dar calor a otros. Unos meses después, Raúl me llamó. Su voz era diferente, apagada, casi rota. Me pidió perdón. Me dijo que estaba harto de su vida, que quería cambiar. No le di dinero. En su lugar, le ofrecí pagarle un programa de rehabilitación para sus adicciones y un curso de capacitación técnica en la capital. Aceptó. No sé si lo logrará, pero por primera vez, le di la oportunidad de ayudarse a sí mismo, en lugar de simplemente financiar su autodestrucción. Le di una caña de pescar, no el pescado. El resto, dependía de él. Ahora mismo estoy sentado en el porche de mi rancho. El sol de la tarde tiñe el cielo de naranja y púrpura, y el aire huele a tierra mojada y a las flores de mi abuela. Chispa, mi perro, duerme a mis pies, y puedo escuchar a mi abuela tarareando una vieja canción en la cocina. Sigo en contacto con los Montemayor.
Sofía a veces me escribe, contándome de sus planes de estudiar periodismo. Me llama su hermano mayor. Don Ricardo se ha convertido en una especie de mentor. Mi vida no es un cuento de hadas. Las cicatrices de mi espalda todavía me duelen cuando cambia el tiempo, y las cicatrices de mi corazón a veces susurran en las noches silenciosas. No volví a hablar con mis padres. Pero he encontrado algo mucho más valioso que la aprobación que tanto busqué. He encontrado la paz. He aprendido que la familia no siempre es la que te toca por sangre, sino la que te elige y la que tú eliges. He aprendido que el valor de un hombre no se mide por el dinero que tiene o por lo que los demás piensen de él, sino por la bondad que es capaz de dar y por la fortaleza para proteger su propio corazón. Atravesé el fuego, literal y figuradamente, y salí del otro lado. Encontré un hogar, no en una casa de ladrillos, sino en la lealtad de un amigo, en el amor incondicional de mi abuela y, finalmente, en mí mismo. Y esa, amigos míos, es la mayor riqueza que un hombre puede poseer.